Vamos a saludar a Pablo Callejón, nuestro compañero. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué nos ha traído para el día de hoy? Esto de la cepa Buenos Aires ya me asusta un poquito. Sí. Bueno, pero lo dicen los especialistas, ¿no? Sí, claro. Más allá de la confirmación de Guado de Pedro, mientras el virus circula, va mutando. Eso es lo que produce, digamos, las variaciones. Por eso se producen las nuevas cepas, ¿no? Los distintos lugares donde hubo mucha transitabilidad del virus. Sí, evidentemente, hay que tener mucha precaución, cautela sobre las maneras en que se describe y se plantean las circunstancias que están surgiendo con el coronavirus, porque evidentemente son muchas los frentes abiertos que pueden existir. Por eso es importante escuchar a funcionarios y a sanitaristas en este contexto y evitar las especulaciones que puedan rodear a este contexto. Uno lo dice porque no solamente ha ocurrido con lo que sucede con la segunda ola, sino también con las vacunas. Por eso ese es el tema que queríamos plantear hoy, con la respuesta a algunos interrogantes que no siempre han surgido de los ámbitos científicos, a veces de los lugares comunes, pero que es importante referenciarlos para dar una explicación a lo que está sucediendo con la vacuna. Si te parece, lo podemos ir haciendo juntos. Dale. Pregunta por pregunta, a ver, ¿qué respuesta podemos dar? ¿Las vacunas evitan la infección por coronavirus? Bueno, porque esta es una cuestión, ¿no? Que si logran evitarlo, además de minimizar el impacto cuando ya estás contagiado. Todas las vacunas demostraron eficacia para prevenir enfermedades graves y muerte cercana al 100%. Cualquiera de las vacunas que vos te apliques te evitan la posibilidad de una enfermedad grave o de muerte prácticamente al 100%. Bien. También reducen el riesgo de desarrollo de enfermedades sintomáticas en porcentajes que van del 70 al 90. ¿Viste cuando te dicen la efectividad está por encima del 70, del 90? Claro, es esto. Es esto. Claro, efectivamente. Reducen el riesgo de que vos tengas una enfermedad con síntomas. Claro. Bueno, el presidente que está vacunado está cursando la enfermedad sin síntomas, asintomático. Efectivamente, eso es un buen ejemplo. Vamos a la segunda. ¿Qué grado o nivel de protección aporta la vacuna Sputnik? Que hemos elegido las vacunas que hoy se están implementando en la Argentina. En el caso del Sputnik, los estudios demostraron que reduce la probabilidad de la enfermedad en un 91%. Es una de las que tiene más alto nivel de efectividad en el mundo. Y sobre los casos graves, en el 100%. Pero cuando te colocan la Sputnik, se reduce la posibilidad de tener síntomas en un 91%. ¿Qué pasa con la Sinopharm, la China? Viste que había todo un debate, porque hay varias vacunas chinas, una que se aplicó en Chile, otra que se aplicó en Argentina. Bueno, en el caso de la Sinopharm, que es la que se aplica en nuestro país, reduce la posibilidad de tener síntomas casi en un 80%. Es altísimo el nivel. Y de casos graves en un 100%. Hay una tercera vacuna que se ha aplicado en la Argentina con menor cantidad de dosis, que es la Covishield, que es una vacuna india, que incluye los aspectos de la AstraZeneca. Bueno, reduce los síntomas entre un 70 y un 80%. Es de las tres la que tiene menor nivel de efectividad. Y en el caso de evitar situaciones graves, llega al 100%. Por eso, que esto es lo más importante, ¿no? Que esto es lo decisivo. Efectivamente. Evitar muertes. Si te aplican la Covishield, debes estar chocho, feliz de la vida, porque evita la posibilidad de que puedas tener un caso grave. A ver, de que tengas casos graves, evita muertes y evita ocupación de camas, de tratamientos y demás. Fundamental, fíjate vos, ¿no? Todas las vacunas están teniendo un nivel de efectividad pero muy alto. Vamos a otra de las preguntas. ¿Puede haber un falso positivo por haberse aplicado la vacuna Sputnik? No. Acá esta es una pregunta que surge del sentido del lenguaje común, de las especulaciones, que no tiene nada que ver con los sanitaristas, pero queríamos explicarla. No. Todas las vacunas que se aplican en la Argentina carecen de capacidad replicativa, por lo que no generan ningún riesgo de desarrollar la enfermedad. Viste que cuando murió Mauro Viale, uno decía, bueno, pues se vacunó, entonces generó. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Cuando vos te vacunás no hay riesgo de desarrollar la enfermedad.
¿Pierden eficacia las vacunas frente a las nuevas variantes? Viste que esta es una pregunta frecuente. Sí. Bueno, esto está en estudio, ¿no? Bueno, pero según los datos disponibles hasta el momento, todas las vacunas son eficaces frente a las hospitalizaciones y muertes causadas por el SARS-CoV, tanto frente a los linajes que han circulado desde los inicios de la pandemia, como a las variantes. Es posible que alguna de las cepas pueda generar síntomas, pero en todos los casos, si vos tenés la cepa de Manaus o la de la británica, pero te vacunaste, no hay riesgo de un caso grave. Bueno, eso es lo más importante. Esto es importante que se mantenga, ¿no? Que no haya una cepa que finalmente pueda sortear a las vacunas, digamos. Hasta ahora no se ha dado. Hasta ahora no se ha dado, pero obviamente el control de la enfermedad es lo mejor. ¿Puede la vacuna producir la muerte si se recibe en el periodo de la incubación de la enfermedad? Que es otra de las especulaciones que surgió con lo de Mauro Viale. Si vos estás incubando la enfermedad, te vacunan, te puede producir la muerte. La recomendación del Ministerio de Salud de la Nación es esperar el alta médica de COVID frente a la inmunización. Pero no hay ninguna evidencia científica que indique que vacunarse en el momento de estar incubando pueda producir complicaciones de gravedad y de muerte. No hay ninguna evidencia científica en ese sentido. A ver, ¿qué eventos adversos pueden estar asociados con la vacuna? El 99% son leves y esperados. Por ejemplo, dolor de cabeza, un poquito de fiebre, mialgias y la combinación de ellos. Puede tener alguno de estos síntomas o todos. Solo en el 1% han encontrado algunos síntomas gastrointestinales, pero solo en el 1%. Y alguna reacción alérgica, pero en ningún caso hubo síntomas graves. Bien. Para estar tranquilos, aquellos que se vacunan apenas pueden tener esto. ¿Cuál es la relación entre el coronavirus y la trombosis? Otro elemento, porque aquí no parece haber una respuesta definitiva. No. Hay en Europa y en los Estados Unidos análisis en este sentido. En Europa por la AstraZeneca y en Estados Unidos por la de Johnson & Johnson. El coronavirus es trombogénico. Y también hay otros factores que pueden causar la trombosis, por lo que hay que investigar si estos casos se deben a las vacunas o a otras causas. Pero no hay ninguna certeza. Hoy eso está en investigación. ¿Cuál es la eficacia de la vacuna Sinopharm con una sola dosis? No hay suficiente información para determinarlo, pero la experiencia en Reino Unido y en estudios que empiezan a hacerse en Argentina muestran que se alcanzan niveles suficientes de inmunidad en la primera dosis. ¿Por qué? Porque con la Sputnik no parece haber dudas. No, con la Sputnik, es alto. Claro, es alto. Con la primera dosis vos ya generás anticuerpos. Con la Sinopharm había algunas dudas, sobre todo a partir de alguna especulación que surgió con lo que ocurre en China. Bueno, de todas maneras, el nivel de efectividad es alto, el que se ha encontrado hasta ahora, aunque no está cerrado. Hay investigaciones en el Reino Unido y también en la Argentina. Bueno, preguntas que son necesarias, respuestas que son necesarias para poder despejar dudas y especulaciones sobre algo que tenemos que defender mucho y es tan sensible como son las vacunas. Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo grandote, nos encontramos mañana. Hasta luego. Chau, chau.